Henry Desiré Landru, un barba azul seductor de viudas. En la memoria colectiva de los pueblos perduran, para sonrojo de los mismos, las acciones despiadadas de sus psicópatas más célebres. En el caso de Francia es, sin duda, la figura de Henry Desiré Landru, la que suscita mayor número de comentarios, casi siempre contradictorios. Unos lo defienden, otros lo adoran, y los más tuercen el gesto ante el recuerdo del que posiblemente sea el mayor asesino en serie del país galo. Los crímenes de Landru han llamado y llamarán la atención de todo aquel que pretenda introducirse en el mundo de la investigación criminológica. Su comportamiento educado, unido a su ironía y falta de escrúpulos, conmovieron a una sociedad, ya de por sí aterrorizada, por los millones de muertos caídos en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. En efecto, Landru actuó impunemente en ese contexto bélico. Sus víctimas fueron preferentemente las viudas que iba dejando aquel conflicto que debía acabar con todos. Eso es quizá lo que convierte a Landru en un personaje odioso, ya que con una frialdad propia de las latitudes polares, sedujo, mató y quemó a pobres mujeres con el fin de arrebatarlas los ahorros que habían logrado reunir en aquel tiempo de incertidumbre. Mientras tanto, mantenía una doble vida sin que nadie se percatara de las atrocidades que estaba cometiendo por diferentes escenarios de París y Gambais. Su indolente mujer y sus 4 hijos nunca sospecharon que su esposo y progenitor estaba entrando por méritos propios en la galería más oscura del crimen universal. Landru era el perfecto psicópata. Ninguna enfermedad mental lo atenazaba. Sus matanzas eran premeditadas, y cuando las cometía ningún remordimiento nublaba su mente. Sí, amigos, nos encontramos ante una estampa característica del mal. Y me atrevo a decir que ese mal disfrutó de su esencia más pura en el alma de un hombre, al que todos conocieron como el Barba Azul de París. Esta es su increíble historia, poco apta para la tranquilidad de corazones enamoradizos y solitarios. Henry Desiré Landru nació en el corazón de París el 12 de abril de 1869. Hijo de una modesta familia obrera, su padre, hombre recto y religioso, trabajaba como fogonero en una fundición industrial. Por su parte, la madre conseguía algún dinero extra como costurera. El clan Landru apenas tenía recursos económicos para sobrevivir en la luminosa ciudad de los impresionistas. Henry creció bajo los atentos cuidados de sus padres. El niño no fue mal estudiante. Su vivaz inteligencia hizo que prosperara en algunas disciplinas académicas, pero el joven tenía algunos defectillos. El principal de ellos era una obsesión creciente por el dinero y la buena vida. Por eso no es de extrañar que el ambiente familiar fuera cada vez más opresivo para la ambición desmedida del latente psicópata. En 1889 se vio forzado al matrimonio por el inesperado embarazo de su prima hermana Marie Remy. Esta pobre mujer, aunque no murió a manos de su marido, fue posiblemente la primera víctima de Landru. Con ella tuvo 4 hijos, a los que también engañó durante toda su vida. Henry intentó prosperar como trabajador honrado, pero sabido es que los asalariados lo tienen francamente complicado si su deseo es acumular riqueza en pocos años. La mente de Landru comenzó a gestar malévolos planes para mejorar la fortuna que se negaba a los proletarios. Mientras preparaba un magnífico futuro, seguía dando tumbos por diferentes oficios: vendedor de muebles o de coches de segunda mano, administrativo y guardián de un garaje. Cosas de poca monta para alguien que pretendía ser rico y popular en aquella sociedad donde alboraba el siglo XX. En 1909, una luz se encendió en el truculento cerebro de Landru. Todo sucedió mientras leía con parsimonia los anuncios de contactos inscritos en la prensa parisina. De repente, se fijó en uno de los mensajes. En el texto, una desconsolada viuda buscaba la pareja ideal que le proporcionara amor y estabilidad económica. A cambio ofrecía su renta y patrimonio inmobiliario. Landru leyó varias veces el anuncio. Pero ¿cómo no se le había ocurrido antes? Eso era lo que andaba buscando desde siempre. Una forma fácil de hacerse con miles de francos a cambio de un poco de amor y comprensión, solo eso. Desde luego, si las viudas de Francia querían consuelo, Landru era el candidato idóneo. Con nerviosismo trazó su primer plan fraudulento. El objetivo estaba claro: conquistar la confianza de pobres viudas y despojarlas de su dinero, a cambio de promesas vanas e infundadas. A los pocos días, insertaba un anuncio en un periódico de Lille. La respuesta fue inmediata, y pronto se citó con su primera víctima, Madame Isoret. De ella obtuvo la bonita suma de 20.000 francos. Por su parte, Henry aportó escrituras y pagarés tan falsos como los nombres que iría utilizando a lo largo de su peripecia criminal. La viuda Isoret
no tardó en desconfiar del todavía inexperto Landru. Con los papeles fraudulentos, se personó en una comisaría, donde denunció la presunta estafa. Los inspectores detuvieron al perplejo aspirante a estafador, y posteriormente fue condenado a 3 años de cárcel. En ese periodo carcelario, nuestro protagonista, lejos del arrepentimiento, ideó nuevas formas que mejoraran sus futuros timos. Estaba claro que lo habían cogido por permitir que la viuda lo denunciase. Si la hubiese eliminado, no habría tenido tantos inconvenientes, y ahora disfrutaría como un sultán del botín. Por tanto, una vez saliera de la penitenciaría, sería más cuidadoso preparando sus engaños a viudas. Cambiaría su identidad tantas veces como actuaciones delictivas tuviera. De esa manera, la policía lo tendría muy difícil si quería pillarlo. Por desgracia para Landru, los gendarmes franceses lo detuvieron en 5 ocasiones más. Todo le salía al revés. Su educación y talante se mantenían intactos. Nadie de su entorno sospechaba que él pudiera ser un delincuente de poca monta. Su familia permanecía ignorante de todo lo que estaba ocurriendo, por lo menos su esposa así lo hacía ver. Entre 1909 y 1914, Landru fue apresado en 6 ocasiones. Su madre murió, a buen seguro, por los disgustos que le ocasionaba su perdido vástago. Lo del padre fue peor, pues avergonzado por tener un hijo delincuente y encima especializado en la estafa de viudas, no pudo soportarlo más y se ahorcó de un árbol en el Bois de Boulogne. Ajeno a la desgracia familiar que estaba ocasionando, Landru siguió perfilando fechorías sin inmutarse. Confiaba en que algún día la diosa Fortuna sonreiría a su causa. En 1914 escapó una condena de varios años por su último fraude. La falta de pruebas, sus diferentes personalidades y sobre todo el estallido de la guerra entre Alemania y Francia posibilitaron que Landru huyera de la pena impuesta. Para mayor regocijo suyo, miles de franceses partieron al frente dejando a otras tantas esposas solas y a la espera de noticias que no siempre eran buenas, dado que por entonces la mortandad en los combates era extrema. Eso elevaba, como la espuma, el censo de viudas dando nuevas oportunidades al siempre dispuesto Landru, que volvió a publicar anuncios en la prensa gala. El de mayor impacto fue uno que apareció en Le Journal de París, donde se podía leer lo siguiente: viudo, 2 hijos, 43 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social. Desea conocer a viuda con deseos matrimoniales. Las respuestas no se hicieron esperar, y cientos de mujeres angustiadas contestaron al llamamiento de aquel hombre, supuestamente íntegro y dispuesto a entregar sin límites el amor que tanto necesitaban aquellas desconsoladas viudas. La primera seleccionada fue Jeannette Couchet, una hermosa mujer de 39 años con un hijo de 17 y unos 5.000 francos ahorrados. Landru, más meticuloso que nunca, cambió su nombre por el de Raymond Diard. Adoptó el oficio de inspector de correos y alquiló una casa en el típico barrio parisino de Chantilly. En el piso se podía contemplar una enorme y desproporcionada chimenea que pronto trabajaría a pleno rendimiento. Como en otras ocasiones, el montaje del timador se empezó a descubrir. La señora Couchet recibió ciertas informaciones que la ponían en antecedentes sobre su pretendiente Diard, aun conociendo que el supuesto inspector postal tenía un pasado turbio que se llamaba Landru y que tenía familia numerosa. Decidió darle una oportunidad. Al fin y al cabo, los hombres escaseaban y Henry parecía tan galán y educado que, a buen seguro, dijo, todas esas mentiras eran por timidez. Pobre incauta. En enero de 1915, la vecindad dejó de ver a Madame Couchet y a su joven hijo. En cambio, sí contemplaron una densa humareda negra que salía por la chimenea de la casa donde habitaban. En esos momentos, nadie pensó nada grave sobre la vida de la viuda y su vástago. A nadie se le ocurrió preguntar nada sobre las extrañas desapariciones. Estaban en guerra y bastante tenían con los problemas que su ejército estaba sufriendo en los frentes de batalla. A poco, apareció por el barrio el propio Landru, sin ofrecer muchas explicaciones sobre la inesperada marcha de su cortejada. Seguramente la relación se rompió, y por eso Landru desmontaba la casa vendiendo los pocos enseres acumulados en ella. Los vecinos no tardaron en olvidarse de aquellos ocasionales inquilinos. Lo cierto es que Landru había asesinado a Madame Couchet y a su hijo, para posteriormente descuartizarlos y quemarlos en la chimenea de la vivienda. Una vez eliminadas las pruebas del delito, preparó un nuevo crimen. En esta ocasión alquiló una casita en las afueras de París. Hasta ese lugar llevó a Madame Laborde-Linet, mujer que corrió la misma suerte que las anteriores. Landru sonreía feliz. Por fin había encontrado el método para enriquecerse limpiamente, y encima rendía homenaje a la memoria de su padre, trabajando como fogonero,
tras perpetrar sus horrendos asesinatos. Pero aquello de alquilar casas era un asunto muy pesado, dado que debía dar demasiadas explicaciones al casero y a los nuevos vecinos. Por tanto, el psicópata optó por establecer su fábrica de la muerte en un sitio fijo. Eligió Gambais, un bello paraje situado a unos 50 kilómetros de París y conectado a la capital por un buen servicio de ferrocarril. En aquel pueblo alquiló una hermosa casa de piedra, en la que instaló una caldera digna de Pedro Botero. Tras comprobar que el artefacto funcionaba a las 1000 maravillas, comenzó el particular trasiego de viudas hacia las llamas de la vida eterna. Se calcula que Landru conoció o asesinó a más de 300 mujeres en el periodo de 1914 a 1918. Bien es cierto que solo fue juzgado por los 11 crímenes que se pudieron demostrar. Durante 4 años, Landru se citó con viudas casi siempre cuarentonas, aunque en alguna ocasión trabajó veinteañeras y más jóvenes. Su aspecto no es que fuera el de un galán cinematográfico, más bien lo contrario. Una de sus víctimas dijo esto poco antes de ser asesinada. No sé lo que hay en él, pero me asusta. Su mirada ceñuda me angustia. Parece el diablo. Si nos atenemos al temor de esta señora, ¿qué tenía Landru que tanto fascinaba? Viendo fotos de la época observamos a un Landru de mirada penetrante, casi hipnótica, barba y bigote espesos, así como cejas muy pobladas. Además era calvo, bajito y carente de músculos. En realidad presentaba un aspecto siniestro, que lograba condicionar el ánimo de sus víctimas. Sin embargo, en aquella época, Landru pasaba por ser un hombre recto, serio, de modales exquisitos, educado. Valores que gozaban de muy buena consideración entre las damas. Estos factores suplían con creces los defectillos que pudiera presentar ese personaje tan lamentable. Landru no tenía escrúpulos. Mataba por dinero. Se supone que cada crimen le reportó una media de 3000 francos. No obstante, jamás acumuló suma alguna, pues era un hombre que gustaba de placeres inmediatos y carísimos. Por tanto, a medida que se apropiaba del dinero ajeno, lo fundía en sus caprichos, así como en atender a su familia original, a la cual dispensaba todas las atenciones de un espléndido y amantísimo padre y esposo. A su mujer en concreto la cubría de joyas, eso sí, todas usadas, pero a Marie nunca se le ocurrió preguntar por la procedencia de las mismas. Mientras tanto, las pobres viudas seguían viajando confiadas a Gambais, dispuestas a pasar una maravillosa luna de miel en la campiña francesa. La chimenea pétrea de aquella casa, llamada l'Hermitage por los lugareños, no paraba de soltar humo. Daba igual la estación climatológica del año. La humareda no cesaba ni en verano, ni en invierno. Lo que daba para algún comentario jocoso por parte de los vecinos. Landru viajaba a Gambais en tren, sacaba 2 billetes, aunque diferentes. El suyo era de ida y vuelta, mientras que el de la afectada era tan solo de ida. Con eso el asesino se ahorraba un franco, y si hablamos de 300 viajeras, pues caramba, era un dinero al que Landru no pensaba renunciar. Finalmente, la suerte dejó de sonreír a este energúmeno. Eran demasiadas desapariciones para que nadie sospechara nada grave. La guerra, por desgracia, lo había tapado todo en aquellos años, pero el conflicto terminó, y muchas personas empezaron a buscar a sus desaparecidos. En 1918, los familiares de Madame Colombe enviaron una carta al alcalde de Gambais, solicitando cualquier tipo de noticia sobre el paradero de su pariente, a la que se había visto en ese pueblo en la compañía de un tal Dupont. Al poco, el sorprendido edil recibió una epístola parecida, salvo que en esta ocasión unos preocupados familiares pedían algún dato sobre Celestine Busson, a la que se había visto paseando por Gambais en compañía de un tal Freimet. Lo que llamó poderosamente la atención del alcalde fue la coincidencia que ofrecían las 2 cartas sobre el aspecto físico del hombre que acompañaba a las desaparecidas. No obstante, era difícil averiguar algo concreto, pues no existía nadie con esos apellidos en el vecindario de Gambais. En efecto, Landru había alquilado la casa Hermitage con otro nombre falso, pero el cerco había empezado a estrecharse sobre él. Las denuncias sobre desapariciones se incrementaron y la policía, en especial el inspector Belin, se pusieron manos a la obra en la tarea de encontrar una solución para ese caso desconcertante. En los primeros meses de 1919, 50 gendarmes rastreaban París intentando averiguar el destino que habían sufrido las damas desaparecidas. Belin fue atando cabos, pero la complejidad del caso y la cantidad de nombres utilizados por Landru parecían imposibilitar cualquier avance esclarecedor. Por fortuna, el 12 de abril de 1919, Mademoiselle Lacoste, familiar de una desaparecida, se topó con Landru en una tienda de porcelanas. La joven, sobresaltada por el encuentro,
disimuló cuanto pudo y escapó con toda rapidez hacia el despacho del inspector Belin. Este comprobó en la tienda la ficha del comprador, dejada por Landru, que ahora se llamaba Monsieur Gillet, domiciliado en la rue de Rochechouart. Y sin más, se acercó a la vivienda donde supuestamente moraba el mayor asesino de Francia. Belin esperó pacientemente la llegada de Landru. Una vez cara a cara, lo detuvo por las supuestas desapariciones denunciadas. Landru, que se encontraba en compañía de su nueva novia, una actriz de 19 años llamada Fernande Segret, se limitó a decir con frialdad absoluta que era inocente de todo cargo y que él no sabía nada sobre las acusaciones formuladas contra su persona. A pesar de eso, los gendarmes lo detuvieron sin contemplaciones, mientras Henry intentaba resistirse. La escena se transformó en patética cuando el detenido empezó a cantar un aria de ópera a su amante. Esta, entre lágrimas, despidió a su amor. Seguramente en ese momento no podía imaginar que ella hubiese sido la siguiente en la lista macabra de Barba Azul. Una vez en la prefectura, descubrieron en un bolsillo del traje de Landru una agenda negra donde se pudo comprobar la verdadera identidad del detenido. Pero lo peor estaba por llegar. A medida que el inspector Belin fue pasando páginas, descubrió, con estremecimiento, lo que había ocurrido en la vida de Landru a lo largo de los últimos 4 años. En primer lugar, surgieron 11 nombres, 4 de los cuales coincidían con otras tantas desapariciones confirmadas. En otra hoja se reflejaba otras 238 relaciones mantenidas con viudas. La meticulosidad de Landru hizo que incluso plasmara en papel el precio de los billetes de tren a Gambais. Todo estaba en la agenda, nombres y fechas. Ningún detalle escapaba a Landru, ni siquiera anotar iniciales que discriminaran a viudas ricas y pobres. El 29 de abril, los gendarmes realizaron una búsqueda por la Villa Hermitage. Lo que allí descubrieron era digno de una película de terror. 295 huesos humanos semicarbonizados, 1 kilo de cerizas y 47 piezas dentales de oro guardadas en un cajón. Además, se encontraron los cadáveres de 2 perros que habían sido estrangulados por Landru y que posteriormente se demostró que pertenecían a una de sus víctimas. También se confirmó que el psicópata había vendido ropas, muebles y enseres de las viudas. El juicio duró más de 2 años. Henry Desire Landru fue acusado por 11 asesinatos, los únicos que se pudieron demostrar al haberse visto al inculpado en compañía de sus víctimas antes de que se evaporaran. El resto de los presuntos crímenes no se pudo comprobar, aunque la policía estipuló que los crímenes de Landru estarían entre 179 y 300. A lo largo del proceso, Landru intentó, y en ocasiones consiguió, ganarse la opinión pública. Su cortesía y refinados modales cautivaron a más de uno. Él siempre se declaró inocente. En los salones de baile se comentaban las incidencias del juicio y se bailaba al son de alegres cancioncillas que hablaban del viejo Barba Azul de París. Landru recibió regalos y no pocas peticiones de matrimonio. A pesar de tanta fama inmerecida, los jueces no variaron un ápice en su conducta y el 30 de noviembre de 1921, Henry Desire Landru era encontrado culpable por la muerte de 11 personas y, en consecuencia, según las leyes francesas de la época, condenado a morir en la guillotina. El 25 de febrero de 1922 fue guillotinado en la cárcel de Versalles, sin dejar de gritar su inocencia. 41 años más tarde se descubrió por casualidad una carta de Landru en la que se confesaba autor de los crímenes. Los peritos calígrafos confirmaron la autenticidad de la misma. Uno de los fragmentos decía así: «Los testigos son tontos. Yo lo hice. Maté y quemé a esas mujeres en el horno de mi casa». Finalizamos con un extracto de la confesión del juicio. Admito que posiblemente las engañé con fines lucrativos, pero créanme que soy inocente. Ni siquiera sé encender correctamente un fuego. Hola y gracias por escucharme. Espero que hayas disfrutado de la narración de hoy. Siempre estoy buscando nuevas historias que contar. ¿Hay algún relato que te gustaría oír? ¿Algún caso o tema que te apasione? No dudes en dejar tus sugerencias en los comentarios. Tus ideas son invaluables para mí y este canal se nutre de tus pensamientos y creatividad. Muchas gracias y un abrazo.